vez más, cada vez somos más. Tenemos un canal del Slack para que se unan, que más adelante también les estaremos dejando los datos para que se unan a nuestro Slack. Esto es una labor netamente voluntaria, básicamente por el amor que nosotros le tenemos a esto, porque nos gusta crear comunidad, nos gusta conectar con las personas y básicamente es lo que hacemos. También los invitamos a que nos apoyen en nuestras redes sociales, ahí con los hashtags, que vamos impulsando los hashtags, como les comento, vamos conectando muchísimo más. Ahí les dejo un ratico como para que lo puedan ver, si en algún momento quieren compartir algo para que lo hagan y así vamos creciendo todos juntos. Mientras tanto también les recomiendo, síguenos en Instagram, ahí está nuestro Instagram. Las charlas por lo general las grabamos y las estamos pensando subir a YouTube. Nos toma un poquito de tiempo, pero lo vamos a hacer para aquellas personas que pronto se tengan que bajar por X o Y motivo. Ahí las van a poder tener, ahí las pueden tener también más adelante. Súper que nos puedan seguir ahí. Natalia, al día de hoy les voy a dejar acá en el chat una URL, por favor, para que ingresen, puede ser desde su celular o desde su computador, que se llama menti.com. Denme un segundo. Ahí Paula está compartiendo las redes. Les voy a dejar acá. Les voy a dejar acá la URL para que vayan ingresando, porfa. Natalia va a estar haciendo pues una actividad con esto. Sería muy chévere que participaran lo que más puedan. Obviamente ya les indico de una forma respetuosa en lo posible, porque es como una herramienta un poco interactiva, pero para que la tengan al menos ahí a la mano en el celular. Ya somos 60. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Vamos a esperar otros minutillos más. Vayan ingresando, como les comento, a Menti, porfa. Somos más de 70. Muchas gracias por estar, muchachos, de verdad. Muchas gracias. A ver, los que estuvieron en nuestro evento pasado, me gustaría saber de pronto acá en el canal, en el chat, qué les pareció el evento de la vez pasada, el del estado del UX en Colombia. Por si nos pueden dejar ahí sus respuestas de pronto en el chat, sería también muy valioso. Bueno, voy a dar entonces ya paso para que empecemos de una vez, que ya se está haciendo pues ya más tarde. Las otras personas se irán sumando después. Hoy nos estará acompañando Natalia Vivas Velasco. Para los que ya la conocen, pues es una mujer sumamente tesa, es consultora UX Senior, tiene un máster en imaginación aplicada, tiene más de 15 años de experiencia, ha trabajado en startups, han trabajado como consultoría en startups, en empresas multinacionales colombianas, y mejor dicho, si yo me pusiera a hacer toda la descripción completa, creo que me le robo más minutos de los que ella se necesita para dar su charla.
Así que nada, sin más, voy a dejar de compartir pantalla. Porfa, ingresen a Menti, como lo recuerda Laura, para que estemos todos ahí enganchados a como lo recuerda Pau, para que estemos ahí enganchados a la actividad. Y nada, sin más, bienvenida Nata, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ah, genial. Espero tener el micrófono prendido cuando deba tenerlo. ¿Qué Sí, más? sí, claro, perfecto, se escucha perfecto. Ah, bueno. Listo. Por ahí ya vi que les compartieron la URL a Menti. En el momento en que la vamos a usar, yo pues les pondré el código en pantalla para que la veamos. Listo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Em, Listo. Perfecto. Bueno, muy bien. Me avisa si se ve bien y si ya puedo arrancar. Claro, perfecto. Listo. Bueno, eh, como ya lo dijo Juan Carlos, yo soy Natalia Vivas, llevo bastantes años en temas de UX en Colombia. Eh, Fui directora de Usaria y bueno, tengo diferentes roles, pero más allá del quién, vamos a ver el qué, ¿no? ¿Qué es lo que les voy a contar y por qué? Casualmente hoy que voy a hablar de emociones, me entero del fallecimiento de un colega mío en España. El fondo que vemos acá es Goyito, una de sus creaciones. Eh, Justo había acabado de hablar con él porque está haciendo investigación de UX para videojuegos y sin duda donde más cerebro emocional necesitamos comprender es en el diseño de videojuegos y pues dado que estamos hablando de emociones quería hacerle este tributo usando uno de sus personajes eh, como en memoria eh, y espero que pues la investigación que arrancó, estaba en España, en Zaragoza, pueda tener mayor, ¿cómo se dice?, trascendencia, no importa. De hecho, nosotros somos de una universidad, la Universidad del Cauca, donde me gradué mi pregrado, que su frase insigne es Posteris lumen moritur sedat, que tu luz ilumine más allá de la muerte. Y eso es un poco lo que quería arrancar, porque hay una emoción detrás para hacer esta charla. Entonces quería dedicársela a Álvaro Felipe Vaca, más conocido como Pipe Vaca. Lo pueden googlear, eso hizo de todo, bueno. Y espero pues que en algún momento se publique lo que investigó en UX para videojuegos. Entonces, eh, creo que tengo que cerrar esto. Ok, si no todos ven mi pantalla, todos están viendo esta pantalla y se ve el movimiento, ¿me confirman? Sí, Sí, Perfecto. Entonces, peligro, danger, el warning. No vamos a hablar en esta charla de técnicas, de tecnología o metodologías, que es lo que normalmente uno está acostumbrado cuando hablan de UX o UI. Está esperando pues un enfoque extremadamente práctico. No vamos a hablar exclusivamente de interfaces y tampoco vamos a responder qué color es mejor para la conversión. Yo siempre molesto con esto porque es una pregunta recurrente sobre las emociones, los colores. Entonces no va a ser tanto técnico, va a ser un poco más conceptual que impacta lo técnico, pero no es necesariamente, vamos a hablar de interfaz. En esta charla se van a dar cuenta que UX no es necesariamente es UI, pero UI sí que debe ser UX y lo vamos a abordar. Entonces, si ya todos están ay, en Menti, van a encontrar eh, que les va a pedir un código, vamos a ingresar el código 253004 para responder cómo se sienten en este momento, qué, qué están sintiendo independiente, es anónimo, ¿no? Se vale
se vale todo con el respeto posible, para que nos regalen tres sentimientos o tres emociones que están sintiendo en estos momentos. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos segunditos. Disculpa, ¿me recuerdas cuál es el código? 253004. Gracias. Cuando lleguemos a 50, ok, ya estamos. Estamos viendo en tiempo real que nos está ganando la ansiedad sobre la alegría un poco. Ups. Se me trabó. Ok. Hambre, muy bien. De hecho, lo chévere de estar virtual es que tenemos acceso, o sí, ojalá pues todos tengamos acceso a alimentación y podamos ir por ella y comer. Bueno, llegamos a los 50, igual lo voy a dejar aquí abierto. Cuando yo hago esta pregunta, estoy ingresando o abriendo una puerta que nos cuesta mucho en entornos laborales y en entornos de diseño, ¿no? Hablamos mucho de cómo se siente el usuario, qué es lo que le pasa al usuario, pero pocas veces lo que le pasa al equipo, lo que siente el equipo, lo que hace la gente, lo que está sintiendo quienes producen las experiencias. Decía Mari Carmen Marcos, que no puedes hacer experiencias felices con equipos infelices. Entonces se van a dar cuenta que mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con cómo comunicamos, verbalizamos las emociones, nos conectamos con nosotros. Va a sonar súper hippie, súper zen, incluso la música tiene un sentido de aliviar un poco, llama la atención. Estos son unos periodos
de hecho, este periodo anormal, que es la normalidad, es el new normal, hay mucha ansiedad porque estamos acostumbrados a controlarlo todo. Y en este momento hay cosas que no podemos controlar. De hecho, nos va a pasar y es bastante cuando uno empieza a hacer charlas virtuales, la angustia es mayor porque no puedes controlar muchas cosas que puedan pasar. Ahorita casi me muero del susto porque se me congeló y dije, no voy a poder ir a los slides. Y en esa situación se dispara una llamada al cerebro. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, quiero que recuerden esta imagen. De eso voy a copiar el pantallazo porque luego la vamos a resetear. Muy bien. Me gusta gente que está feliz, que está horny. Menos mal lo pusieron en inglés porque si lo digo en español ahí ya hacemos la introducción que había que hacer. Ahogado, tranquilo, qué bien. Los que están tranquilos. Ahora se van a dar cuenta que durante la charla y durante el proceso, incluso en periodos muy cortos, podemos cambiar de emociones muy rápidamente. O sea, yo en este momento casi me ahogo porque no me cargaba ni me devolvía a la imagen. Y eso es lo que pasa con nuestros usuarios y eso también es lo que está pasando con nuestros equipos. Si nosotros comprendemos esta emoción que hay detrás o con la que el usuario viene, que no necesariamente tiene que ver con mi charla, que no necesariamente tiene que ver con lo que está sucediendo, sino con la vida de las personas, vamos a ser mucho más asertivos en la forma en cómo planteamos las experiencias. Para arrancar es súper importante aclarar unos conceptos y cómo los voy a abordar o cómo los vamos a abordar hoy. Seguramente todos los que estamos acá tenemos diferentes tiempos en los que arrancamos a meternos, a involucrarnos en UX y depende de esos tiempos, esas disciplinas en las que venimos, pues hay una perspectiva distinta. Entonces, vamos a explicar en un contexto de jardín infantil, específicamente el diseño de tijeras. Entonces, si nosotros hablamos de UI, es esa interfaz, eso que el usuario ve con lo que puede interactuar, ¿no? Aquí tenemos 5 variedades de tijeras para diferentes materiales y diferentes elementos. La usabilidad, y de hecho no es gratuito que esté en la mano, tiene que ver con cómo yo opero, manejo ese sistema y la experiencia del usuario con lo que la persona está sintiendo. Espérese que no le bajé y ya nos relajamos demasiado y después se me duerme. Aló. Aquí está lo que sucedió. Un montón. Listo. Ahorita igual les puedo compartir el link y contarles por qué uso música. Sobre todo porque cuando estamos en entornos digitales, el sentido que más usamos es la vista. No estamos usando el gusto, el tacto eventualmente porque es a través de otro dispositivo, pero yo intento, y más por una investigación que hice alrededor del uso de la música para el manejo de la ansiedad, que curiosamente fue la emoción que más estaba. Entonces volvamos al tema. UI, lo que veo con lo que el usuario podría interactuar, usabilidad, la facilidad con que ese usuario comprende cómo operar, manejar, por eso hay una mano, manipular, y la experiencia del usuario está afuera. Esto es bastante difícil de interpretar, es lo que el usuario siente. Si estás haciendo user experience sin users, estás en el lado netamente de UI. Ahora, la mayoría de gente, estoy diseñando experiencias del usuario para que los usuarios sean felices, pero resulta que esto también es UX.
Si yo no sé cuál es esa emoción que está sintiendo el usuario, cuál es esa necesidad, esa creatividad, eso que hay detrás, pues yo no voy a poder desarrollar una experiencia completa. Yo siempre digo, 50% lo que tú diseñas y 50% lo que el usuario hace con lo que tú diseñas es lo que genera la experiencia. Con estos conceptos claros, que seguramente pues los habrán escuchado en otras áreas o para que estemos alineados, vamos a empezar a hablar del cerebro y las emociones. Digamos que, de hecho les recomiendo este libro, al final les dejo la bibliografía. Este libro de Joseph Ledoux es a finales de los 90, pero es súper chévere, sobre el cerebro emocional, ¿no? La emoción es una etiqueta que estamos poniendo para hablar de cosas que están pasando en el cerebro y en la mente. Entonces, cuando yo les pregunto cómo se sienten, ustedes van hacia el cuerpo a ver qué es lo que el cuerpo está sintiendo, pero al final es una llamada que se está haciendo al cerebro y ya les voy a explicar cómo. La mala noticia para el corazón es que él no es el que nos maneja las emociones y este cliché del corazoncito, pues no, las emociones se crean en el cerebro y se gestionan, no se controlan, por eso nos da ansiedad, porque es que no sabemos qué va a pasar en este momento pandémico. Resulta que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones adversas, hay una memoria en el cerebro, hay una memoria en el cuerpo. Aquí no voy a precisar en el córtex, el neocórtex, que son cosas mucho más científicas y más de neurociencia que no es mi compete, pero sí para que comprendamos qué es lo que pasa cuando hay un estímulo. Mi estímulo fue hacerles una pregunta y ponerles una música de fondo, y esto activa unas memorias que van al cerebro y el cerebro te da una respuesta de lo que cree que está sintiendo. ¿Listo? Entonces, esto fue una forma cognitiva de racionalizar la emoción. Pero si se nos llegara a desconectar la llamada, hay otra energía que llega al cerebro cuando estamos ante una adversidad y empezamos a segregar adrenalina y cortisol y nos preparamos para el mecanismo de defensa. ¿Qué voy a hacer? Se me cayó el computador. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? Entonces el cuerpo empieza a mandar, el cerebro reacciona y empieza a mandar energía para que el cuerpo reaccione. Cuando tenemos situaciones positivas, en este caso es un ejemplo, ahí y creo que ahorita en el chat les van a compartir, está el video completo de qué es lo que sucede en el cerebro emocional y por qué es importante. Si a esta persona se le perdieron las llaves, que esta persona podría ser yo, de hecho creo que hay gente que está en línea que me conoce, soy famosa porque se me perdían las llaves del apartamento, bueno, las del carro nunca las dejé adentro, pero cuando estás como ¡ay, horrible! Y llega alguien y te dice encontré las llaves, hay otro estímulo que va hacia este hemisferio y te alivia. O sea, tenemos la capacidad a través de situaciones de amenaza, situaciones positivas, de aliviar o de estresar nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo pasa eso desde el diseño y qué es lo que está pasando? El cerebro emocional está totalmente atado o en sintonía con los significados simbólicos en lo que Freud llamó el proceso primario, que tiene que ver con la metáfora, la historia, el mito y las artes. Por eso no es gratuito que esté de moda, y digo que se pone de moda el storytelling. El storytelling ha existido toda la vida, es la esencia humana, pero ahora cobra mayor sentido porque necesito llegar en sea el diseño de experiencias, el diseño de cualquier producto o medio digital, conectar a la persona con un símbolo para llegar a ese cerebro y propiciar una emoción, ¿no? Entonces yo hice una combinación entre cerebro cognitivo, empatía cognitiva, de que ustedes van a pensar qué es lo que sienten, con una música de fondo ahí que está aliviando otras cosas que el cerebro inconscientemente hace.
Entonces, hay dos mundos en el cerebro. Esto no significa, y esta fue una pregunta que me hicieron la primera vez que di la charla, que de hecho fue para allá en Cali, en la Universidad de ICESI, esto no significa que yo sigo partiendo, que seguimos partiendo el hemisferio izquierdo y derecho con las artes y la ingeniería por un lado y las artes por el otro, porque ya las cosas están conectadas. Pero sin embargo, tenemos dos mundos. Hay un mundo cognitivo y hay un mundo emocional, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos mentales que están dentro del cerebro, que son de control automáticos, de activación, de restricción, o sea, de algo que yo he aprendido y que reacciono desde lo cognitivo, y algo que yo tomo o que cada uno de nosotros toma desde lo físico, lo social, lo psicológico y lo ideológico? En esencia, esto es lo que nos está pasando a los que creamos, a los que hacemos UX. Dependiendo de la disciplina en la que venimos, y ahora veo muchas personas que están migrando de la programación o del desarrollo a la UX, que es lo que debería estar pasando, o del diseño hacia la ingeniería, porque tenemos que empezar a conectar estos dos mundos. Mientras en la ingeniería todo es exacto, unos y ceros, ¿no? El del sistema de diseño para mí sigue siendo muy ingenieril, porque estamos tratando de estandarizar, pero se está combinando con el diseño, que es algo variable. Seguramente los que ya trabajan en equipos o los que están trabajando con equipos de desarrollo o con equipos de diseño, dependiendo de la disciplina, se enfrentan ante esto. ¿Por qué los de ingeniería no me entienden? Es que el ser humano es impredecible, pero no lo seguimos asumiendo como un robot y no lo somos. Mientras que a finales de los 90 la forma seguía la función, ¿no? Diseño para un objetivo específico, mi sistema de software o incluso mi exprimidor de naranja, porque la función es que necesita exprimir. En el diseño, a partir del 2000, la forma sigue a la emoción, ¿no? Qué aburrido es exprimir, qué pereza. La verdad, exprimir un jugo de naranja incluso con un exprimidor automático es muy aburrido, porque lo que uno quiere es el jugo ya listo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo usar ese conocimiento de las emociones del otro y de mis emociones para poder potenciar que una actividad que no es agradable tenga el potencial de serlo? Entonces, como les comentaba al principio, no es que ahora siempre nos vimos como dos mundos separados, ingeniería y diseño por un lado, pero lo que pasa en el cerebro no está dividido en ambos lados. Hay una sinergia y es un solo proceso, ingeniería y diseño. Y es cómo hay estos temas cognitivos exactos que se conjugan con lo variable. Y es lo que vamos a ver aquí para nosotros poder combinar esto en lo táctico. Entonces, digamos que estas dos disciplinas nos ha tocado a muchos por muchos años dando la pela para pasar de lo funcional a lo emocional. Ahora no significa que todo tenga que ser emocional y de colores y con sonidos y formas, no. Depende de ese contexto de usuario, de esas necesidades. Pero hoy, entre más emocional y más conectado esté con las emociones, más enganche y más posibilidades del bienestar del usuario voy a trabajar. Entonces, tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Dos sistemas, y va a sonar muy apocalíptico, no sé, pero al final quien domina los patrones de interacción del mundo domina la forma en cómo pensamos. Entonces van a darse cuenta que los ingenieros están utilizando estos entornos de sistemas. Bueno, aquí me faltaría agregar open source, que está como en la mitad, pero hay un tema funcional y hay un tema emocional. Y eso es en lo que vamos a buscar el balance y vamos a ver cómo se ve
cómo lo aplicamos finalmente en un proceso web o de diseño de interfaces, sin mencionar la interfaz o lo técnico de ellos mismos. Entonces, la emoción pasa como un circuito de una red neuronal, ¿no? Donde todo eso que interactúa, esa memoria, cómo me estoy sintiendo, porque estoy ansiosa, hay un gran acumulado entre, yo por ejemplo, hoy que tengo un pequeño ligero duelo, pues esas memorias empiezan a volver y en vez de ocultarlas las tengo que enfrentar. Bueno, aquí hay una referente a la amígdala, que es una parte donde curiosamente está ese proceso emocional. Esto es bastante físico, fisiológico más bien, que los motivo a investigar sobre las emociones y la amígdala para no alargarme mucho. Entonces, si estamos hablando de estas emociones, estos dos hemisferios, diseño e ingeniería, ahora, ¿cómo es que yo voy a hacer para que, cómo hacer surgir esa experiencia, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, van a encontrar, hay muchas definiciones de experiencia. A mí la que más me gusta, esto es de finales de los 80, en un artículo que se llama La economía de la experiencia, habla de la experiencia, ojo, que no estamos hablando de experiencia de usuario, estamos hablando de experiencia en general. Cuando yo uso intencionalmente, cuando una compañía o alguien usa intencionalmente todos los servicios, bienes y demás para enganchar a los clientes o a los individuos de una manera que se cree un evento memorable, ¿no? Entonces, la primera vez que yo di esta charla, yo lancé dulces al público, ¿no? Yo venía con una bolsa de dulces y antes de arrancar y presentarme, empecé a tirarle dulces a la gente, a estimular el cerebro, ¿no? Me cae un dulce y la gente no sabía que le caía. Cuando lo veía, los demás empezaron a levantar la mano. Yo quiero más dulce, ¿no? ¿Cuántas veces una charla empezó en que te tiraran dulces? Entonces, ¿cómo utilizo los mecanismos para crear un evento memorable? Y ojo que ese evento memorable puede ser positivo o negativo. Nuestro rol como diseñadores de experiencia o hacedores de experiencia, porque yo no sé si diseño sea ya la palabra como tal, es entender cómo se construyen esas memorias, porque son intangibles. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aplicado a una aplicación que fue muy polémica, no sé qué, bueno, al final me contarán, no sé qué pasó en Colombia al final con esta aplicación de la que vamos a hablar, que afectó la legislación de transporte. De hecho, no hay legislación todavía para transporte, pero afectó muchos marcos. Entonces, ¿cuál era la emoción cuando uno necesita moverse de un lugar a otro? Cuando podíamos movernos de un lugar a otro, ¿no? En países, bueno, creo que en Medellín funciona, ¿no? Se me fue el tren y ahora voy a llegar súper tarde. O estoy esperando el taxi y el taxi nada que llega. ¿Qué emociones vemos acá? ¿No? Si hay alguien del equipo que me lance una emoción para no sentirme tan sola. O en el Aquí, chat. aquí en el chat nos hablan de estrés, de angustia, de rabia. Cuéntenos, ¿qué más sienten con desespero? Desespero, impaciencia, no me llega el taxi. ¿Y dónde vienen? ¿No? Frustración, Exacto. mal genio. Entonces, ante una situación como esta, ¿cuál es la solución? La gente piensa que estos servicios de transporte como Uber, lo que estaban resolviendo era un tema de seguridad, ¿no? Y aquí hay un tema de tiempo y de manejo de la incertidumbre. ¿Será que llega el taxi? ¿Por dónde viene? Ay, jue madre, se me fue el tren. No voy a llegar. Entonces, cuando ya posees esta
este sistema ya, pues, como diríamos en buen bogotano, eres la verga. Entonces, ya voy en Uber y no me importa nada y empiezas a adquirir otra emoción alrededor del servicio. De hecho, yo fui uno de los, cuando llegó Uber a Colombia, a un grupo de gente nos dieron un monto específico para usarlo y uno era capaz de esperar media hora que llegara el Uber porque le estaban regalando el servicio y porque además sabías dónde venía, qué horas venía, dónde llegabas, cómo llegabas. Y esto es algo muy importante en el diseño de interfaces, todas las que tengan que ver con transporte y logística, y es la espera informada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y es que, uy, ya, creé Uber la emoción, listo, le digo a la gente lo que pasa, pero resulta que los productos evolucionan y las emociones cambian. Yo por este motivo dejé de usar el sistema un tiempo. No, esto creo que es en Nueva York, esto es absurdo, ¿no? Una carrera de $175 o en algún momento de emergencia para ir al aeropuerto pagar casi 3 veces o 4 veces. Entonces, si yo no entiendo estas emociones que hay o que surgen en los usuarios, ¿cómo las gestiono? Hoy estamos llegando hasta diseñar la solución, ¿no? Yo asesoro diferentes grupos de startups y es listo, lancemos porque esta es la solución, pero resulta que lo más importante es la gestión de esa experiencia, la gobernanza, que es algo que se utiliza mucho hoy en diseño de contenido, es la gobernanza del contenido, lo que va a pasar en el tiempo, qué va a pasar con esta experiencia en el tiempo, tengo que estudiar a mi usuario para no perderlo. Entonces, en diseño en general, las emociones provienen de estos mecanismos que tenemos de contacto con el mundo, ¿no? La piel completa, el tacto, el oído, porque iba a decir, el sabor todavía, el olfato, el gusto. Resulta que estos elementos, perdón, estos sentidos no los estoy explotando completamente en digital, solo estoy explotando la imagen. Ahora no quiere decir pues que me voy a poner olores, no sé, no estoy diciendo que ahora todos los sitios web tengan que tener música, no. Pero hay maneras desde lo visual de evocar esas otras formas de llegar a la emoción. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí como cuatro aplicaciones y cuál es la emoción que hay detrás, ¿no? Un Airbnb surge porque la gente quiere tener la comodidad de estar en la casa mientras viaja. No sé, los que hayan tenido la oportunidad de hacerlo, es tener tu casa en otro lugar, no tienes el hotel, nadie te está, o sea, te autoatiendes y hay un tema de confort de la casa. Rappi en definitiva tiene que ver con la pereza de salir, de enfrentarse ahora, no quiero decir que las personas intencionalmente pues se sentó a Airbnb a pensar que esta era la emoción, no. Pero si nosotros reconocemos cuál es la emoción o la situación en la que la persona está para ayudar o resolverlo y sacar provecho de ello, vamos a generar experiencias mucho más duraderas en el tiempo. Ahora miren, yo estoy por fuera hace unos meses, pero usé muy poquito Rappi. Y lo que pasa es que la experiencia arrancó muy bien, pero no se gobernó, no se hizo gobernanza de la experiencia y eso hace que ya las cosas se fueron más hacia qué pasó con el diseño de servicios, que ahora así tenga mucha pereza, prefiero usar otra cosa porque no cumples lo que quieres hacer. Esta otra aplicación es Caleña, si no estoy mal, la manicurista, no sé, los amigos caleños, creo que es la manicurista es de Cali, esa aplicación colombiana. Bueno, por ahí me dirán. Y esto también tiene que ver con ser tratado como una... De hecho, ahorita con la pandemia, un servicio como esos, que en teoría uno mismo podría hacer, tiene un gran valor
porque habla de una condición o una emoción de ser tratado como la realeza, por decirlo así. Y tenemos el último, que tiene mucho que ver con psicología en el diseño, y es, uno al final no va a Instagram a ver a los demás, sino a verse a sí mismo. Por ahí tengo, de hecho no he encontrado el artículo del New York Times que habla sobre el éxito psicológico de Instagram. Lo que vale en Instagram a nivel de ya modelos de negocio y cosas mucho más de, de business, como de producto, de negocio, lo que vale es la cantidad de personas que están dispuestas, es verse y ser visto. Es que yo publico para esperar el like, ¿no? Nadie te va a decir que si no, yo publico porque me gusta, para interactuar con los demás. No, es inconsciente. Hay una satisfacción, hay algo que estamos trabajando inconscientemente dentro del cerebro. Entonces no es gratuito que de tener un like o una estrellita, un corazón, ahora tengamos una serie de reacciones que se asocien con la emoción, ¿no? De hecho, sacaron recientemente por la pandemia la persona abrazando un corazoncito, que me encantó que alguien lo puso una empanada, no lo encontré, pero creo que había uno abrazando una empanada. Entonces, estamos en un momento histórico, en un momento clave para entender lo que está pasando con las emociones de las personas y empezar a ofrecer mejores productos y servicios. Ahora, ¿cómo diseño desde y para el cerebro emocional? Cuando digo desde, es que no tenemos que alejarnos, y eso está pasando. La gente ve la user experience como un proceso súper técnico y se olvida de sí mismo. Nos hemos centrado tanto en el usuario que nos hemos olvidado de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro equipo. Y entonces yo como asesora durante muchos años, yo decía, ¿por qué la gente no está innovando? Pues porque resulta que estás en una situación tan restringida en tu compañía, que pues qué difícil es hacer una experiencia feliz cuando no te puedes ni hablar con el de tecnología, o cuando no te puedes ni hablar con el de marketing, no se pueden ni ver, o se les toca verse con otras áreas. De hecho, mucho de lo que he cambiado en mi carrera ha sido hacia eso, hacia el bienestar de los equipos digitales. En eso investigué en esta maestría que hice en Londres, de imaginación aplicada, para mejorar ese bienestar de los equipos, ¿no? Primero, el cerebro desde, cómo diseñar desde y para el cerebro emocional. Entonces, la primera respuesta es empathy first, o empatía primero, no móvil, no, ahora es mobile first, todo listo, mobile first, social network first. Bien, eso sigue siendo técnico, pero la empatía, si yo no tengo empatía con mi equipo o con mi usuario final, pues voy a hacer unos esfuerzos técnicos muy chéveres que al final no van a generar el impacto en el tiempo ni memorable como se desea. Entonces, la empatía está aplicada a diferentes fenómenos. Digamos que la mayoría de investigadores de este tema usan la palabra empatía para responder estas dos preguntas, ¿no? Lo que otra persona está pensando y está sintiendo, que fue lo que yo hice. Yo quiero ver ustedes cómo llegaron a la charla, qué les está pasando en estos momentos. Y también la empatía con esa sensibilidad y cuidado para entender lo que el otro está sufriendo. Que en estos momentos da mucha tristeza, da mucha tristeza lo que está pasando en diversos países, incluido pues los latinoamericanos. Yo por cosas de la pandemia estoy en Estados Unidos y se siente, no hay empatía sobre el sufrimiento de otro. O sea, a 2 horas de donde yo estoy han muerto 4.000 personas o 5.000. Y no nos pasa nada, no nos ponemos en ese lugar del otro hasta que está muy cerca. Entonces, este libro se los recomiendo, creo que está disponible en Google Scholar, The Social Neuroscience of Empathy, donde hay varias como pistas y cosas que nos pueden servir sobre todo para quienes están investigando, es mucho más académico.
Yo llevo ya 15 años haciendo usabilidad, experiencia de usuario, y cuando yo veo que me dicen, entonces necesitamos un mapa de empatía y el diseño de personas, y yo soy, no más, porque no digo que no lo hagamos, no digo que esté mal hacerlo, pero la empatía no empieza en el papel, la empatía no empieza con un usuario imaginario. O basado en un usuario potencial. Para yo generar empatía, tengo que conectarme. Ya hoy no podría decir, face to face vía una pantalla, pero hay que escuchar a los usuarios, ¿no? Empatía primero no significa que arranco con un mapa de empatía y un diseño de personas, no. Arranco con una conversación con un usuario real y final, sea de mi equipo o sea mi usuario que va a usar. Entonces, volvemos al tema del cerebro con dos empatías, una empatía cognitiva y una empatía emocional. En la empatía cognitiva vamos a encontrar estas dos disciplinas, ya arquitectura de información y usabilidad, porque tiene mucho que ver en la forma como la gente opera y es un poco más técnico. De hecho, los que empezamos con arquitectura de información somos un poco más ingenieros de alguna manera. El flujo, el proceso en el que lleva y demás. Los que empezaron desde el marketing, no desde el diseño, están más conectados con los placeres humanos, la percepción, ¿no? El diseño de interacción, el diseño de la experiencia tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿cómo yo puedo entender, o sea, cómo puedo tomar esas emociones que están sucediendo con el usuario para convertirlas en una experiencia positiva? Los que son más jóvenes, bueno, no sé si a mí me toca subirle el volumen aquí. No sé si recuerdan a doña Porque Patricia. es que me dejan el teléfono, me ponen música y no me contestan, no me dicen nada y me tiran el teléfono y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Patricia. Bien, señora Patricia, permítame un momento, por favor, vamos a verificar qué es lo que está sucediendo. Pero ¿qué va a verificar? Patricia, ¿usted sabe dónde está ubicada mi señal? ¿Sabe mi dirección? ¿Sabe mi teléfono? Carrera 25, 162. Por eso, entonces dígame, si me la quitaron, si es que no me quieren dar el servicio porque yo he puteado ya todo el mundo, porque ya estoy mamada. Desde el domingo, llamando, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No me dan respuesta de nada. Entonces, si me van a quitar la señal, pues díganme. Ok, entonces no sé si los más jóvenes recuerdan este caso viral. Esto es de un youtuber que me parece bastante talentoso en su recreación, pero esto es una historia real de doña Patricia llamando a un proveedor de servicios móviles, no recuerdo si es Movistar, si no no, ETV. Qué estrés, ¿no? Esto incluso a nivel teórico se llama emotional labor. Gente que está, hay gente que su trabajo es controlar las emociones ante estas situaciones. Esto ya va un poco más allá, porque lo que estamos hablando es de, ya en este punto del diseño del servicio, esta persona es la interfaz, pero esta interfaz tiene un cerebro emocional y un cerebro cognitivo el que debe reaccionar ante estas situaciones y tampoco lo hemos entrenado y bueno, aquí hay mucha tela que cortar sobre el diseño de servicio, pero para enfocarnos en lo que estamos hablando de la experiencia de usuario es ante esta situación, yo cómo puedo mejorar la experiencia, cómo debería mejorarla y hay algo que se conoce como empatía práctica o practical empathy, ¿no? Es un libro también de Indy John que les recomiendo y es para poder empezar a crear experiencias, ¿no? Ya no es el mapa de empatía y que lo creé porque tengo y conozco estos perfiles de usuario y demás, sino voy hacia este usuario y lo escucho para entender cuáles son sus razonamientos. Miren el razonamiento de esta señora y es, ¿qué es lo que quiere verificar? Usted conoce mi dirección, usted no sé qué.
Entonces, ¿cómo esta persona está haciendo los razonamientos? ¿Cuál es esa reacción emocional? ¿Y cuáles son esos principios guía que tiene dentro de esta conversación? ¿Qué quiere decir un principio guía? Y es cuáles son lo que esta persona considera que es lo correcto que se debe hacer. Creo que el mejor caso en este escenario es Rappi, ¿no? Mucha gente criticando, es que tenía unos puntos que no me devolvieron, entonces a mí me los tienen que devolver y lo tienen que hacer rápido. Ese es el principio guía de esta persona. Pero si yo no lo entiendo, pues ¿cómo lo voy a diseñar? ¿Cómo lo voy a plantear? Ahora, como les decía todo el tiempo, la empatía no es solo con el usuario. Debe ser sobre todo con mi equipo. Lo mismo, ¿cuáles son los razonamientos de mi equipo? ¿Por qué no quieren hacer investigación con usuarios? ¿Cuál es la reacción? Nos va a tomar mucho más tiempo. ¿Y cuáles son esos principios guía? Es que mi jefe o las personas que están atrás mío me exigen unas, ¿cómo se dice? Un performance, unos indicadores, etc. Entonces, la empatía no solo es con el usuario final, hay otros tipos de empatías que tienen que ver también con esta división del cerebro emocional y son las personas involucradas en el diseño de experiencias. Mi equipo, el cliente, sea interno o externo, y mis proveedores, ¿no? No todos, a veces cliente y proveedor son el mismo cuando uno está hablando de startups, cuando estás dentro de un banco, por ejemplo, que he trabajado bastante y con fintechs, pues tengo un equipo, tengo un cliente externo, tengo un cliente interno, un externo y proveedores. Si ven, aquí no está el usuario, ¿no? Aquí estoy hablando de una empatía involucrada de personas involucradas en el diseño de las experiencias más que en la experiencia final del usuario. Entonces, este mismo ejercicio de escucha lo tengo que hacer en estos tres escenarios. Si no, diseñar, si no entiendo esos cerebros del lado de acá, va a ser mucho más difícil lograr lo que quiero yo impactar del lado de allá. Entonces yo veo hoy la UX como sinapsis y uno de los mejores ejemplos es la metodología que está utilizando Spotify. Spotify con sus equipos de squads, tribus y squads, ¿no? De tal manera que la gente pueda rotar dentro de hacer esta sinapsis, ¿no? Ya no es diseño ingeniería, no, es diseño, ingeniería, marketing en uno solo, de tal manera que termine un proyecto y roto a otro para poder balancear medir esos impactos emocionales dentro del equipo. Yo conozco gente que está literalmente quemada porque lleva un año desarrollando o intentando sacar un producto al aire, pero no hay nada, no hubo interacción entre los otros. Entonces terminas saliéndote de un trabajo cuando, o dejando de lado algo que querías hacer porque no hubo esa sinapsis dentro del equipo. Y si hay un rol que tenemos que desarrollar como hacedores de la experiencia, es el de potenciar esas conexiones. Suena muy ideal, ¿no? Pero no es imposible. De hecho, lo viví en startups. De hecho, en startups es donde ha sido un poco más fácil, pero sé que mucha gente ya lo está haciendo en el sector financiero, en el sector de gobierno y educación. Yo he creado un modelo preliminar, con esto quiero cerrar el por qué uso el tema de cerebro emocional para hablar de diseño de experiencias, cuando eso sería larguísimo y hay mucha más tela que cortar. Y hay un modelo que yo le llamo el modelo SER con C, me sirve en español, pero en inglés no. Y es, si no volvemos a ser, ¿no? Humanos, a conectarnos con las emociones nuestras y las de los otros, pues va a ser muy difícil potenciar esas experiencias y vamos a tener esa cantidad de ansiedad, frustración, intranquilidad que teníamos al principio. Entonces, el SER para hablar de comunicación y colaboración con nuestros equipos y con todos los actores, clientes, proveedores, usuarios.
la empatía y la escucha como ejes vitales, y lo más importante, la resolución y el respeto para crear, para poder hacerlo. Hay gente que piensa que el UX designer viene a solucionar, ¿no? A veces en mi caso, que llevo muchos años de experiencia y me contratan, entonces llegó la consultora, entonces yo ya les vine a resolver todo, y yo, un momento, yo no puedo resolver algo si todavía no conozco, no he escuchado, qué es lo que hay en el equipo, ¿no? Yo no soy la solución, el designer no es la solución, debe facilitar la resolución y sobre todo con respeto. Respeto por esas diferencias con mi usuario y respeto con las diferencias en mi equipo. Listo, yo dije que iba a hacer pausas para preguntas y seguí derecho como tradicional webinar, qué vergüenza. Entonces, estoy abierta a preguntas. Estos son 4 libros que les quiero recomendar. El de Practical Empathy, para que profundicen en cómo escuchar. Nosotros venimos los de vieja guardia en que el User Research tiene unos métodos y unas guías, etcétera, que está muy bien, pero Practical Empathy tiene que ver cómo aprender a escuchar a los usuarios. Potenciar conversaciones más que entrevistas o formatos de investigación tradicional en el que yo hago una pregunta, el otro responde, o en el que yo soy el que tiene como unas bases, sino que permito una conversación abierta. El cerebro emocional, que esto es donde hay mucho más, esto es más teórico, más de cerebro, neocórtex, córtex. Este es más sociológico, de Social Neuroscience Empathy, y el último, Daniel Goleman, pues que esto sí es más un poco mindfulness y de la inteligencia emocional para poder liderar equipos y para poder aplicarlo a uno y poder extenderlo a los otros. Ahora sí, ¿cómo se sienten? Vamos a volver a hacer un momento. Preguntas mientras tanto, mientras yo voy activando por acá mis cosas. Sí, súper, muchas gracias Natalia, sería súper bueno si nos pudieran ir dejando acá de pronto en el chat, o si alguien quiere participar, como les comentamos al inicio, pues levantando la mano para que pueda preguntar su pregunta pues delante de todos, o si no quiere hacer la pregunta pública, nos la puede dejar acá en el chat y nosotros se la hacemos pues acá, Natalia. Por aquí ya tenemos unas preguntas. Bueno. Vicky nos habla, ¿qué ejercicio práctico recomendarías para generar empatía entre ingenieros y diseñadores? Bien. Espérame, le bajo a este de fondo. Uno de los ejercicios, bueno, es que los latinos somos más de reunión y de fiesta y de unirse muchas veces, pero si hay algo que he descubierto o que descubrí en diversos equipos es el uso de videojuegos, ¿no? Una de las, de sentarse a jugar en equipos, de descubrir que somos tan geeks como ellos. ¿Qué tal la respuesta? Somos muy parecidos en muchas cosas, o sea, hay que encontrar esos espacios en los que yo puedo ver al otro como persona y no solo como profesional. Yo recuerdo en alguna agencia que trabajé en Colombia, en Semoga, yo creo que es el único trabajo, la única empresa que la gente terminaba un viernes de trabajar a las 6 y se quedaba jugando videojuegos, juegos de mesa, y luego salíamos todos a tomar algo en una tienda, ¿no? Y se creó, ese espacio lo posibilitó sobre todo el área de recursos humanos. No, hoy todas las empresas no tienen, sobre todo las más pequeñas, no tienen recursos humanos, pero sí es potenciar esos escenarios donde yo puedo hablar de gustos personales, la música, los libros, las series y demás.
Entonces, creo que ese es uno de los primeros, de los ejercicios que yo recomendaría. Y otra cosa importante que aprendí en este último proceso que estuve siendo Product Design Manager en Cívico, es que hay que escuchar a la gente para entender, o sea, lo que sucede muchas veces es que todos llegamos con la respuesta y creemos que esa es la respuesta correcta. Lo que me funcionó, lo que nos sirvió mucho como equipo fue encontrar la respuesta entre todos, ¿no? Llegó un punto en el que como yo venía de ser consultora y paso a ser Product Design Manager, daba las respuestas como esto es lo que se tiene que hacer porque el consultor normalmente dice qué es lo que se tiene que hacer. Pero el Product Design Manager es el que potencializa el cómo se debe hacer, pero la respuesta está en el equipo. Entonces a veces dicen los ingenieros, no, es que yo no estoy de acuerdo en que eso sea así. Listo, ¿cómo lo hacemos mejor? En vez de decir, yo lo tengo que hacer como yo digo porque soy el UX designer y entonces estos bordes me los dejan redondeados. Ok, ¿por qué no puedes hacer los bordes redondeados? ¿Qué implica? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Por qué lo tomas? Es empezar a entender las razones de los otros, razonamiento y también sus principios guías. Y en ese momento empiezo a adquirir la empatía. Si yo voy y me siento con la misma estructura de yo soy el que tiene la razón, va a ser muy difícil. A mí, si hay algo que me sirvió para poder juntar a los equipos de tecnología y diseño en uno solo que se llamaba producto, fue escuchar sus razones, sus miedos. Es que si hacemos esto, se nos va a ir el calendario 100 días más. Nos da miedo comunicar los miedos en el entorno corporativo o en el entorno organizacional. Chao, suelten los miedos. Suéltenlos en el sentido de, díganlo, no me parece porque estas son mis preocupaciones. Y de esa manera, no se imaginan el equipo que armábamos y funcionó. O sea, estuvimos varados como un mes mientras descubríamos cómo romper esos roces. Súper interesante, Natalia. Bueno, por acá Kristen nos pregunta, ¿cómo aplicar esta escucha de la que hablas en estos nuevos tiempos de separación física? Muy bien. Clave, de hecho lo he descubierto estas últimas semanas. Traten de que las llamadas, cuando quieran hablar va a sonar muy chistoso, pero el formato vertical del celular te hace más real, te hace más humano. Cuando estoy horizontal, estoy en la oficina, estoy corporativo, vení, hablemos, te llamo al WhatsApp en videollamada, yo ahorita estoy usando Whereby para llamadas más rápidas, incluso para el equipo, lo dejo abierto todo el día y si alguien quiere hablar conmigo, lo activo y aparezco. O sea, eso es otra cosa muy difícil y es, cuando uno está en la oficina, ves al otro, te aproximas y le preguntas algo. Eso es muy difícil. Ahora, yo pongo una jornada y puse, hasta que trabajé remoto con el equipo, les dije, listo, de 2 a 4, tengo activo aquí Whereby. Cuando quieran, yo voy a estar aquí activa. O sea, es darte la posibilidad de que te estés rascando la cabeza haciendo cualquier cosa y te llamen. O sea, y estás activo en vivo y estás esperando al otro. Entonces, dependiendo del rol en el que estés, pero si hay algo que me ha funcionado es, si estoy hablando en cámara, estoy más familiar con mi celular, me muevo por toda la casa, estoy teniendo una conversación más personal que encajonada en este cuadrito. Es mi hipótesis. Entonces, establezcan esos espacios, traigan algo para tomar, algo para comer, hablando en escenarios que dejen de ser acartonados, porque incluso estando dentro de la pantalla y aunque estás en la casa, nos seguimos acartonando. Y hay que romper esas brechas. Listo, muy interesante hacia cómo romper las brechas entre el equipo. Pero ahora Mariel nos pregunta,
se me hace muy difícil saber cómo contactar con mis usuarios. No sé cómo llegar a que comuniquen realmente lo que opinan de su experiencia con el producto. ¿Cómo puedo romper esa brecha? Ok, bueno, depende mucho del sector y el segmento en el que estés, pero existen diversas metodologías, ¿no? O de investigación con usuarios. Yo puedo abordarlo desde un enfoque cuantitativo corriendo una encuesta, pero la encuesta sigue siendo dato robótico, ingenieril, no digo que esté mal, eh, creando espacios de escucha del cliente, ¿no? Eh, una de las primeras lecciones de servicio al cliente es que el cliente que se queja es el más importante, porque se tomó el trabajo de decirte que estaba mal. Él quiere que seas mejor. El que no se queja, pues no me va a hacer bueno ni malo. Entonces, si estos clientes ya o estos usuarios dieron su primera si estos usuarios dieron su primera feedback, los tomo y empiezo a hablar con ellos de una manera totalmente humana. Ahora, si estás en el sector bancario, si estás en un sector muy rígido, muy técnico, es establecer los propios protocolos. La gente, ojo que, bueno, yo al principio les pregunté cómo se sienten, pero cuando uno está con el usuario, uno no se lo pregunta directamente, sino que uno proporciona conversaciones que ayuden a que esta persona descubra, o descubra no, porque no descubra por sí misma, revele lo que está sintiendo. Hay unas industrias donde los usuarios son más propensos a decirlo directo y hay otras donde hay una elaboración que requiere unos protocolos para entenderla. Entonces la respuesta depende mucho de qué sector en que estés. Pero puedes utilizar metodologías como encuestas, entrevistas o escucha activa. Te recomiendo muchísimo este libro de Practical Empathy y de seguir a Indy Young en Twitter. Si no estoy mal, ella tiene un blog, Indy Young. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, estamos muy activos en el chat, nos están compartiendo que para todo esto la etnografía les ha servido mucho, que ha sido una herramienta muy chévere para ellos. ¿Cuál? La etnografía. Ah, absolutamente, absolutamente. Pero hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque resulta que en la etnografía yo hago observación, pero sigo siendo parte de, ¿cómo es? De lo difícil es que soy parte del observado también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las inferencias que uno hace de diversas situaciones. Hoy muchos estamos haciendo etnografía, pero requiere bastante cancha. O sea, hay que hacer muchas observaciones. Yo soy alguien que por mucho tiempo me gustó la quiromancia, la lectura de la mano. Y para poder leer la mano bien, tienes que haber visto muchas manos. Entonces yo digo que es chévere hacer etnografía accidental. Yo ahorita hago mucha etnografía accidental, incidental, también en los supermercados, cómo se comporta la gente ahorita con la máscara, conserva la distancia, no la conserva, etcétera. Pero yo hago muchas inferencias que tienen que ver con lo que yo soy. Entonces sí es importante que esa etnografía también tenga un contacto y hay otra metodología, no metodología, dentro del proceso de factores humanos que se llama proving. ¿Cómo yo hago para confirmar que realmente lo que la persona me está diciendo es lo que siente? ¿No? O es lo que le está pasando, o me lo está diciendo por el cortesía de decírmelo. Entonces, sí, yo combinaría la observación con observación participante, porque hay muchos casos en los que hacemos inferencias que no son las que de lo que está pasando. Yo les iba a ir al Twitter de Indy Young. Bueno, les recomiendo seguir a Indy Young en Twitter. Ella sí es muy juiciosa partiendo de lo que hace con temas de escucha. No sé, ¿alguien más?
Claro que sí. Oscar Riaño nos hace una pregunta un poco más técnica. Sí. A partir de este nuevo escenario COVID y post-COVID, donde muchos comportamientos de usuario han cambiado, ¿cuáles serían las variables más relevantes para una evaluación heurística, por ejemplo? O para comenzar un proceso de alguna metodología para resolver una situación de UX o comenzar a pensar en UI. Mm, Bueno, no sé cómo responder porque todo está muy cambiante, pero aunque creo que este distanciamiento o esta dificultad para ver al usuario directamente está condicionada por este dispositivo. O sea, en la medida en que tengamos atravesada esta máquina o estas máquinas, de hecho yo ando con 2 celulares, uno familia, otro trabajo, uno Colombia, otro Estados Unidos. Mientras sigamos teniendo estas interfaces, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que el reto que tenemos es cómo desaparecer la interfaz. Y allí, tal vez no estoy respondiendo tu pregunta estrictamente porque no sé si tengo la respuesta real, pero estamos en un momento en el que entre más desaparezcamos la interfaz, mejor. Si yo lograra que esta cámara, si yo me alejo completamente y me ven completa, cambia la percepción, ¿no? Si yo pongo esta cámara sobre algo que estoy haciendo y lo cuento más como experiencia personal de estar con otros, yo estoy jugando, aprendí a jugar Minecraft, sobre todo porque mi sobrino lo juega y yo no entendía por qué, tiene 7 años y está ahí clavado. Y empecé a jugarlo y empecé a comprender el porqué y ahora yo pongo la cámara encima del televisor y yo estoy en el coso jugando con él. O sea, estoy creando un escenario espacial donde voy a investigar. Para los temas heurísticos, pues no habría mucho que ver en el sentido en que las heurísticas son por expertos. Pero para el tema de investigación con usuarios, me ha servido mucho hacer las entrevistas usando móvil. Porque en el móvil eres más real, más chiquitico, más. En el desktop la gente se acartona. Entonces, no sé, en la medida en que logremos desaparecer la interfaz y si pudiéramos hacer entrevistas por realidad virtual, que eso es otra cosa que también es el momento para empezar a pensar en UX en otras plataformas, videojuegos, realidad virtual, wearable computing o tecnología que se pone, ¿no? Si yo pudiera cambiar la temperatura sin usar la interfaz. O sea, el reto que tenemos de UX es cómo vamos a desaparecer la interfaz para crear un contacto más humano y poder sentir que escucho al otro. Yo estoy a punto de comprarme una pantalla más grande por eso, para tener y estoy acá, no sé qué va a hacer, me toca comprarla y revenderla, pues venderla cuando me vaya. Pero eso está ocasionando, o sea, cómo creamos escenarios. En estos momentos los que estudiaron diseño escenográfico, los que estudiaron literatura, tecnología, todas las artes, creo que es el momento para combinarlas y establecer esos escenarios donde podamos borrar la interfaz. Es muy difícil. Por acá continuamos con una que nos hace David Ricardo Gómez. ¿Cómo aplicas las condiciones del cerebro emocional al service design? Oh, buenísimo. De hecho, es donde más se requiere estas prácticas. Incluso el service design, espérenme que yo no sé, stop share para verlos. Listo. En el service design, donde más me debería enfocar es en quien provee el servicio, en los equipos de servicio al cliente, en la interfaz humana, por decirlo así, en las personas que tienen que hacer más trabajo emocional de cara al cliente. El que está en el counter, la señora que contesta el teléfono, etcétera. O sea, todos los que están en la parte última del servicio son los que primero debería entrevistar, antes que el usuario final.
Esa es una clave y de hecho muchas cosas he descubierto. Acá, Muy por bien. acá, otra nos hace, Sebastián Pinzón dice, ¿cómo se une la emoción con el comportamiento? La debilidad de la etnografía es que se puede sesgar. Así es, así es. Entonces yo puedo, y pasa muchísimo, de hecho, voy a contar algo muy personal, pero mi novio es una persona muy introvertida. O sea, yo soy quien, a mí me pasa algo y yo comparto la emoción, grito, yo estoy viendo televisión, no sé, estoy jugando y grito, me muevo. Cuando alguien no comunica la emoción, tengo que ir, y tampoco les gusta comunicar la emoción, ¿no? O sea, que uno le diga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, eso genera, es un poco rudo para las personas. Entonces, ¿cómo me aproximo a una conversación con esos otros en la etnografía? Básicamente, hay que asumir que todas las personas en la etnografía son introvertidas. Y es no hacer preguntas directas. Y eso en Indie Young es muy, muy enfática en eso y es potencio conversaciones, ¿no? En vez de preguntarte cómo te sientes, cómo te fue hoy, sino que, oye, ¿qué tal? ¿Qué opinas de tal cosa? ¿No? Entonces, sí, yo también pienso que la etnografía depende, ojo, todo depende, o sea, depende de la industria, depende del tipo de usuarios, depende de lo que quieras lograr. A veces solo es necesario observar porque ya sabes muchas cosas del que los usuarios han dicho y necesitas confirmarla solo por observarlo. Entonces, sí considero que hay que potenciar más las conversaciones que hacer preguntas directas y demás. Sí, de acuerdo. Por acá nos dice Mariel Bello, dice, Natalia, ¿consideras que los psicólogos deberían hacer parte de un equipo de UX? Sí, y los antropólogos. O sea, si alguien en estos momentos, bueno, yo hace 2 años decía que, bueno, si hay algo en estos momentos, me cambió la perspectiva. Hace 2 años decía diferente, pero en estos momentos, si hay disciplinas que se van a reforzar más o a necesitar más, son todas las que tienen que ver con el bienestar del ser humano. El pico de ansiedad que tiene la gente en estos momentos es enorme. No hay suficientes elementos. Ahora, ¿cuál sería el escenario ideal de un equipo de UX? Tener un equilibrio entre gente de ciencias humanas y ciencias exactas. Y con eso quiero decir artistas, literatos. Yo, por ejemplo, trabajaba en una startup, en una fintech, y el data scientist con el que trabajaba era un doctor en lingüística. Y era literato. Y yo decía, pero, ¿cómo estás haciendo? O sea, ¿sos el data scientist? O sea, porque yo pensaba que el data scientist tenía que ser súper técnico, súper tecnológico, y resulta que no, maneja la información, los documentos, y eso, perdón, los conceptos, y ya la organización es operativa. Entonces, sí, psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, incluso yo diría que todas las compañías que estén haciendo experiencias deberían tener un equipo, no sé, un psicólogo no solo para la investigación afuera, sino también para tener el bienestar adentro del equipo. Ese era un poco mi planteamiento de la investigación que hice. Mi sueño es crear una agencia de well-being, de bienestar de equipos. Sí, súper interesante. Yo quisiera añadir algo. Quizás esta es una de esas profesiones que permite, como que está abierta a que muchas otras profesiones se sumen. Dado la dinámica, dadas las diferentes cosas que hay dentro del mundo del UX, digamos que en cierto modo todos, y más ahora con el tema de la pandemia, muchas personas, y lo comentamos en algún momento, que ya no van a poder continuar con tus trabajos físicos normalmente como lo hacían antes de que todo esto pasara, están buscando nuevas alternativas de crecer personal y profesionalmente, y definitivamente esto del UX pues tiene las puertas y las ventanas y todo abierto para todo el mundo. Exacto. De hecho, no se imaginan. Y ahí vi que pusieron
Ay, qué bueno, microbiólogo y diseñador. No, estás en el momento. Juan Garavito puso por ahí. No, que ya vi que pusieron el contacto de Celestina, algunos seguramente lo conocieron, pero cada día más me está llegando clientes que preguntan, o amigos o contactos, ¿conoces a un UX designer? ¿Conoces a un UX? Y yo, ya se me acabaron los que conozco que están ocupados. Entonces es el mejor momento para, si están en un cambio de carrera, el valor diferenciador es cómo combinan esto teórico con lo práctico, ¿no? Lo práctico va a ser muy fácil de aprender, pero lo teórico y lo conceptual es lo que requiere que ustedes también, o sea, que haya un gustico, por decirlo así. A esa palabra la usó alguien hace muchos años en un otro contexto, pero que sientan un interés en el tema para poder desarrollarlo. Incluso yo estoy leyendo algo muy bacano y es, lean también de física, lean de antropología, o sea, los que estamos en las ciencias sociales deberíamos estar leyendo de cosas exactas. Yo para mi tesis de la maestría leí sobre física cuántica para entender el tiempo. Yo quería crear una nueva medida del tiempo, ¿no? Se llamaba imaginación aplicada y yo dije, ese calendario está mandado para recoger, creemos una nueva medida del tiempo. Y me puse a investigar sobre el tiempo y terminé leyendo un libro de un físico que recomiendo que se llama About Time. The Order of Time, de Carlo Rovelli. Y es un libro que tiene que ver con cómo explican la física de manera filosófica. Hay varios libros que de los que estamos en ciencias sociales deberíamos estar leyendo y los que están en ciencias exactas. Buenísimo, psicología social. Los que están en ciencias exactas leyendo de antropología, de psicología, de emociones. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé que iba a terminar leyendo sobre la amígdala, sobre el corte, sobre el neocórtex, sobre muchas cosas que son fisiológicas, pero que hacen un gran match de esos dos mundos y demás. Espérenme que empezó a hacer un calor, voy a abrir la puerta un segundo. Listo, ¿qué más? Natalia, aprovechando que tocaste el tema, buenas noches a todos, aprovechando que tocaste el tema de tu maestría, me gustaría que contaras un poquito sobre eso, sí, no me estoy saliendo mucho del tema, porque cuando vi que el nombre de la maestría fue como, suena muy chévere, ¿qué es eso? O sea, ¿qué aprende uno ahí? ¿Qué sería? Pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, no sé por dónde empezar. Para mí, voy a hacer primero la parte protocolaria, por decirlo así, yo creo que el nombre de la maestría es atractivo, o más que el nombre, es que para inscribirte tenías que desarrollar un proyecto personal, ¿no? La hipótesis es que hoy los negocios, mucha gente está haciendo innovación y está pensando en qué proyecto, ahora todo el mundo que está en proceso de reinventarse, y lo que subyace es que hoy los negocios están llenos de visión, pero con poca imaginación. Entonces, yo sé que quiero llegar a tal punto y estoy haciendo el mismo producto todas las veces. La imaginación aplicada es una forma de hablar, de llamar innovación desde lo creativo. Y no solo desde lo creativo, sino para proporcionar un cambio en la sociedad, ¿no? No es solamente digo, esto a mí se llama la maestría completa, es imaginación aplicada para las industrias creativas. Porque la gente tiene muchas ideas que no aplica, porque la visión del negocio Entonces, eso no significa que no hagas negocios, sino que priorices
eso que te planteas, eso que estás imaginando y lo empieces a iterar, ¿no? Y uno lo itera a partir del cambio que se produce en el otro. A mí me costó muchísimo porque yo empecé a hacer una maestría en gerencia de la innovación en EAFIT y yo venía de una escuela de management y pasé a una escuela de artes en la que estaba bien equivocarse, estaba bien imaginarse, o sea, había ejercicios de clase donde teníamos que dibujar un animal ficticio, ¿no? Y luego, ¿cómo lo vuelvo real? Es que ese es el punto, ¿no? Cómo hay cosas que yo puedo imaginar y para eso están las artes, pero aplicado es que exista, que se pueda tocar, que sea tangible. Entonces, eso me ayudó muchísimo para cambiar la perspectiva y ahí fue donde empecé a investigar sobre el cerebro emocional también, porque lo que estamos haciendo en UX, estamos siendo muy, muy rígidos en seguir normas, en seguir patrones, en el famosos sistemas de diseño, pero ¿dónde está el componente creativo que ayuda a conectar con la emoción? Es muy ambiguo. De hecho, ahí yo digo que todos estudiamos un año para, ¿qué es lo que estudiaste? Diferentes metodologías para cambiar la perspectiva sobre los problemas y sobre todo aprender a hacer preguntas que puedan ser respondidas de una manera creativa. Súper chévere, súper chévere. Sí, yo cuando vi eso, ¿qué es eso? Suena muy bacano. Pues imagínate que yo ponerme a decir, listo, ¿qué cosa es imposible? Que uno cree que es imposible. ¿Cómo cambiar la medida del tiempo? Wow. ¿Pero por qué eso? ¿Quién lo va a hacer? Entonces tenías que investigar lo científico para ver si eso era aplicable. Y toda mi iteración, al final la maestría, más que desarrollar el proyecto de investigación como tal, tenías que llegar a un resultado y en lo que te valoraban era el proceso de haber llegado ahí. Entonces yo empecé con cómo mi hipótesis es que la gente estaba más ansiosa porque no sabía manejar el tiempo y no sentís el tiempo porque no es tangible. Entonces yo dije, voy a volver tangible el tiempo. Y dije, listo, si usted trabajó 5 horas, le voy a tirar 5 bombas de agua para que sienta el peso, ¿no? Hice puras iteraciones de cómo aplicarlo. Si yo quiero hacer tangible el tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Entonces, esas son las por acá nos hacen otra pregunta, es como diseñadora UI UX a nivel profesional, exijan que uno sea experto en todos los software, herramientas y programas existentes. ¿Cómo hacer entender a las personas que no todo es el software más costoso, sino que seguimos siendo humanos? Esa es una pelea igual que yo he tenido. Una batalla difícil. Yo no vengo del diseño como tal. De hecho, parece que este sonido ya fue mucho background y no escucho. Yo no vengo de las disciplinas gráficas ni de las herramientas. De hecho, cuando he dado clase en ingeniería y en diseño, yo les digo, escojan la herramienta con la que ustedes se sientan más cómodos. Pero es una realidad que cuando se ve la UX como parte de un proceso de desarrollo, pues necesitas unos procesos y unas metodologías. Entonces, ahí yo volvería como algo que hablé dentro de la charla y es preguntar hacer la pregunta, ¿por qué este software? ¿Por qué lo quieren usar? ¿Cuál es? O sea, es muy chistoso porque la gente cuando es entrevistada para un trabajo normalmente no hace esas preguntas. No, es que necesito que sea alguien que Adobe X. Bueno, cuéntame por qué Adobe X, ¿qué están usando? Porque XD lo estoy... XD. XD.
UX, la UX o la web. Entonces, sí, depende. Yo lo que hago normalmente es hacer esas preguntas. Yo toda mi vida estuve casada con Axure, la plataforma como profesional súper elaborada para hacer wireframes y diagramas y prototipos funcionales. Y el año pasado me pasé a Figma y me costó mucho, mucho, pero ya también eso es, la herramienta es lo de menos, la herramienta es lo de menos. Si uno no sabe para qué lo está usando. Entonces, ahí es donde siento que si esta persona te está pidiendo eso es porque todavía no está dentro de la lógica UX y parte de nuestro rol es enseñarles. Pero sí, cuando uno está en la posición de aplicante es más difícil. De hecho, yo el año pasado que estaba buscando mucho en Europa y trabajar fuera del país, ese también era un obstáculo. Yo tengo 15 años de experiencia en UX, pero me piden el software XYZ, lo aprendo, pero no voy a ser tan eficiente y tal vez ese no es el rol al que yo debería estar aplicando, ¿no? Entonces, hoy las empresas están pidiendo perfiles muy integrales y ahí también, de hecho, yo por eso empecé de consultora a ir hacia el product design y empecé a estudiar más. O sea, está también en nosotros definir qué es lo que queremos a nivel profesional y buscar esos skills. Para mí los skills técnicos son mucho de práctica, pero los skills todo es de práctica al final, pero sí es importante tener una sensibilidad hacia el usuario si es conceptual. Sí, por acá no veo más preguntas, creo que tengo la última, nos pregunta Elkin ¿cuál es la solución que más te ha impresionado en este tiempo del New Normal? Si bien ¿cuál es la solución que más te ha impresionado en este tiempo del New Normal? Si bien las interfaces limitan, ¿qué ha sido lo positivo? Que han cambiado la forma como nos relacionamos con otros. De hecho, a veces quedarse, por ejemplo, un poco más hablando de cosas o estamos tan en el día a día trabajando en el computador que cuando ya llega el espacio de hablar con alguien más, hay otro valor de las relaciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, no, del que me ha impresionado estando acá, ¿qué está pasando con las interfaces? La forma como la gente está comunicando las prevenciones de seguridad, cómo ha cambiado esa comunicación en términos de procesos en interfaces. Me ha gustado como Walmart, empezamos a mercar online, ahorita estoy en California y al principio, en marzo, esa cosa era horrible. Era como que uno estaba mercando y uno tenía que escoger como a qué hora podía ir a recoger el mercado, pagabas y todo, y no te daba sino 2 o 3 días. Ahora lo ampliaron a una semana, ahora te envían una encuesta. O sea, como que la gente, si están haciendo bien las cosas, que es lo que yo les digo de la gobernanza de la UX, pucha, pasó el COVID, aprenden del comportamiento del usuario muy rápido y modifican sus interfaces. Eso me ha encantado. Y también impresionada con la forma para mí el proceso, nosotros ya nos tomamos una prueba del COVID que afortunadamente salió negativa, pero todo es online, o sea, todo lo hice online, tengo un ID de cliente, ni siquiera me pidieron mi cédula, ni mi pasaporte, ni nada, sino que están haciendo las formas, como que hay mucha más automatización y flujos digitales para poder obtener servicios médicos, al menos acá. No sé cómo esté en otros lados, pero sí siento que las interacciones cambiaron totalmente. O sea, yo ponerme a jugar con mi sobrinito de 7 años a interactuar, porque ¿cómo hago para estar más cerca? Y encontré que esa era su manera de divertirse y descubrí por qué. Porque podía ser libre. De hecho, les recomiendo. Yo a veces me monto en una barca virtual de Minecraft como en el mar y digo, ay, bueno, ahí uno medio aliviana su deseo de salir y de viajar. Sí, súper.
Por acá otra, justo nos hicieron otra, nos dice Alexander, ¿cuáles características son importantes para realizar una evaluación de la respuesta emocional que evoca un producto, sea digital o físico? ¿Cuáles características para realizar una evaluación de la respuesta emocional que evoca un producto digital? Wow, muy buen punto. De hecho, hay una técnica que aprendimos o que vi en la maestría que se llama la caja de cristal, y es tener un distanciamiento sobre el objeto o lo que estás evaluando. Y les puede servir y puede ser muy útil. Y resulta que yo estoy probando una interfaz, pero al final la interfaz, pero lo que quiero entender es la emoción que hay detrás de lo que esa persona quiere hacer. Entonces, a nosotros en un ejercicio de la maestría nos ponían un objeto dentro de un cubo de cristal. Literal, cuando uno dice el objeto de estudio, tienes que poner un objeto en la mitad, no es la interfaz. Y les pongo un ejemplo que hicimos con una fintech que estábamos hablando de nuevos medios de pago. Entonces, metimos al centro de la reunión los medios de pago que existían. O sea, el objeto literal. Entonces pusimos el efectivo, pusimos la tarjeta de crédito, pusimos incluso el datáfono, o sea, todas las cosas que había al alcance de los medios de pago. Y sobre esos escenarios empezamos a hablar. O sea, si pueden buscar el objeto que se asocia a lo que están evaluando, a lo que están haciendo, es muy útil para que la gente hable de esa emoción. Entonces, bueno, ¿qué te pasa? No, con la tarjeta de crédito, y lo cogen en la mano, entonces van hablando de lo que pasa. Cuando coges el datáfono, uy, no, qué mamera, y a veces que no hay señal, entonces empiezan a hablar sobre el objeto y empezás a sacar la información. Obviamente, no todos ¿cómo se llama? No todos los sectores tienen un objeto de referencia, pero puedo encontrarlo. Había otro que era de pagos, o sea, ahí es donde está el uso de la imaginación aplicada, y es si yo estoy hablando, no sé, de un estadio de fútbol, pues no me puedo ir al estadio, pero puedo traer un balón, pero para la ubicación de las sillas, ¿no? Por ejemplo. O puedo traer algo que represente un estadio, una taza de cerámica, y le pongo un balón adentro. Entonces empiezo a tratar de que la gente salga de ese esquema y empiece a hablar de la emoción desde un objeto. Eso me ha servido y lo he probado. Listo. Genial. Por acá, a ver, Leo, ¿qué más hay? Sí, yo creo que ya. ¿Cuáles características? Sí, no veo más. Ah, Marce nos dice, de pronto Marce tenía una, no sé si la La quieres quería dejar hacer. para el final porque se salió un poquito de lo que estabas contando y era, pues tú hablaste un poco de los equipos y de la empatía entre los equipos y demás. Y me hizo reflexionar porque yo cambié de trabajo este año como en febrero, y desde que cambié de trabajo, de hecho la mayoría de cosas que he hecho han sido realmente más que todo internas. De organizar como la casa un poco, ayudar a organizar, porque pues no es como que yo haya hecho todo, sino de como de promover porque fui la primera UX, ya ahorita hay más, logré que se trabajara en duplas, que se hubiera un UX y UI, etcétera, etcétera. Pero entonces estaba preocupada porque yo decía, no, pero es que no he hecho nada en el producto, solo cosas internas. Y ahora con lo que tú dices, o sea, ¿tú crees que eso también le agrega valor a uno como en términos de experiencia laboral? Porque yo estaba como preocupada, como no he hecho nada en el producto, solo cosas internas, y ya llevo 5 meses, todo es interno, pero pues con lo que cuentas hoy como que me hace reflexionar que eso también está alimentando mi hoja de vida de alguna manera. Exacto. Y ese es otro secreto, y es cómo lo vas a comunicar, ¿no? Yo ahora en mi hoja de vida recientemente ya pongo directamente que me dedico a mejorar el bienestar de los equipos, o sea, de well-being, de team well-being, porque
puede que estés 5 meses, pero estás haciendo cosas que están ayudando a gestionar. Ahora, si tu intención depende del nivel profesional, cuáles son las necesidades o las expectativas a nivel de carrera, pues Sí, si lo claro. que uno quiere es armar portafolio, hay que empezar a convertir eso interno en un producto. De acuerdo. Entonces, sacar formatos, yo soy fanática de a dónde voy, al proyecto que llego, creo un formato que les ayude a que quede vivo en el tiempo, que yo pueda decir, mire, yo estuve en esta compañía e hice este formático y esto ayudó y ahí hay una cosa de la que puedo hablar que posiblemente nunca salió al aire, pero que lo puedo poner como yo lo hice y sirvió para esto. Ok. Buen Alguien consejo. puso que por aquí vi, al fin el comportamiento humano siempre sigue patrones. ¿Crees que el diseño de experiencia en un futuro será automático? Pues yo creo que el diseño de UI puede ser súper automatizado, pero el de experiencia no. El de experiencia siempre va a requerir un análisis humano, aunque ya ahorita existen muchos robots y cosas de inteligencia artificial que no son tan éticas, de me van a traquear mi emoción, cómo me siento y según cómo me siento le lanzo algo al usuario, ¿no? Eso va a ser uno de los retos que nos vamos a enfrentar y es la ética en los procesos de automatización. Pero para mí la UI, en el sentido de diseñar interfaces, los sistemas de diseño son el mejor ejemplo y nos están ayudando a crear interfaces más eficientes, más fáciles en términos de desarrollo. Pero necesitamos que eso no sea un pretexto para no dejar de ponerle spices como adobo, ponerle diferentes sabor a las cosas, ¿no? Que esa estructura rígida de lo que es funcional y arquitectónico no nos deje no nos limite para aplicar cosas emocionales, ¿no? Porque si no, todo sería estándar y no creo. Exacto, mira, por ahí nos dicen que hay una que se llama Wizard. Wizard. ¿Cómo involucrar al cliente en estos temas emocionales dentro del proceso de diseño? Sacándolo de la zona de confort. Yo recuerdo hace muchos años, trabajé con Sura en todo el proceso de transformación digital, con Sura en Medellín, con Gabriel Alzate, y yo participé en la moderación de un taller de generación de ideas, y eran como 60 personas que todos venían de la industria, estaban así súper segmentados. Y yo los hice pararse y oler el borrador. Entonces todo el mundo, yo dije, listo, vamos a arrancar con el proceso de ideación. Y todo el mundo venía todo mamado, cansado, listo, se paran, vamos a cerrar los ojos. Yo ese día tenía un miedo horrible, yo dije, esta gente me va a tirar el borrador. Dije, ¿qué va a pasar? Yo dije, listo, se paran y todos cierran los ojos y huelan el borrador. Ustedes han olido huelan un borrador y se acordarán de todo lo que significa eso para la infancia. Una de las maneras de ayudar a los clientes, pero primero toca entender quién es tu usuario, cuáles son sus motivaciones. Algo que yo, incluso en una asesoría que hice en Ecuador, a un equipo completo, yo fui la primera persona en una reunión que les pregunté cuál era la música favorita, cuáles eran las películas que más les gustaban, o sea, hay que empezar con los clientes a manejar también, o el cliente interno, a manejar user experience, o sea, ¿cómo se dice? Client experience, eso tiene creo que ahora se llama employee experience también, pero me acuerdo de esta reunión donde estaba la junta directiva, el vicepresidente y yo puse una imagen en la que me presenté y les dije, yo me podría presentar aquí con todos los títulos y lo que he adquirido, pero yo soy alguien que le encantan las plantas, soy medio payasa, tengo 3 sobrinas, no sé qué, y amo la música clásica. Ustedes
Y los manes como que los saqué de... Nadie sabía, por ejemplo, que uno de los directivos coleccionaba carritos chiquitos, como que le encantaban. No se imaginan lo que eso hizo, porque ayudó a que la gente tuviera otros temas de conversación. Entonces, ¿cómo hacer para que se involucre? Hay que ver qué es lo que los emociona. Sería mi respuesta. ¡Ay, qué Bueno, linda esa pregunta! UX ético versus transhumanismo. Hay mucha tela que cortar dentro del transhumanismo. Hay un artículo de National Geographic que se llama The Next Human, ¿no? The Next Human, uno pensaría que The Next Human es un cyborg que tiene muchos dispositivos y cosas, pero The Next Human es posiblemente menos conectado y más la tecnología al servicio de su bienestar. bueno, ya como para que vamos concluyendo, voy otra vez a compartir mi pantalla por acá. Creo que todos coincidimos en que fue, o sea, súper, estuvo genial la charla. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos aquellos que se quedaron pues hasta este momento. Sabemos que ya está pues un poquitico tarde, ya no nos queremos extender más. Pero súper que estuvieron 50 firmes, muy bien, muchachos. Sí, no, súper, súper brutal. Les quiero recordar, porfa, ahí están viendo, si nos pueden dejar sus correos para enviarles la invitación para que tengan 3 meses gratis y formen parte de la plataforma. Solo aplica para las nuevas personas o para las que todavía no estén. Quiero dar también aprovechar para un recordatorio, es que estamos buscando continuamente speakers. O sea, si alguien tiene pues algo que decir o quiere participar en una de nuestras charlas, es bienvenido, se pone en contacto con nosotros y pues estaremos evaluando el tema. También estamos constantemente en busca de patrocinadores. Ya saben que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, si nos pueden ayudar, pues, no sé, con el tema del Zoom y con patrocinios, pues, que para nosotros son muy, muy significativos y nos permiten precisamente seguir llevándoles contenido de calidad, pues sería muy valioso. No sé, Natalia, entonces, si de pronto tienes algunas palabras para despedirte. Y nuevamente, muchas gracias a todos. No, pues gracias por estar todo este tiempo conectados después de sus jornadas laborales y demás. También el feedback negativo es muy importante. Espero que les haya gustado y si no les ha gustado, me cuenten porque así puedo ser mejor. Y vi que había una pregunta que habla de desarrollo ágil Scrum, cómo integrarlo dentro del proceso de la lógica del trabajo. Mi respuesta es no se esfuercen por integrarlo, porque es muy difícil, sino déjenlo fluir, o sea, no hay que presionar las cosas en cuanto a UX y el trabajo ágil. Creen esos escenarios donde la gente cuente sus preocupaciones de tal manera que fluya, ¿no? Cuando más lo presionas va a ser más difícil. Se da por contagio, por decirlo así. Listo. No, por ahora nada, muchísimas gracias y estoy pendiente, soy más proactiva en Twitter, como @NataliaViva, si tienen preguntas, dudas, si quieren ampliar más información, si necesitan, si alguien está investigando, con mucho gusto yo le puedo compartir otros papers y cosas que hay alrededor del tema. ¿Listo? Muchísimas gracias, Súper. Natalia. Gracias. Solo me falta decirles una cosita y es que tenemos un Slack donde pues compartimos contenido, también ofertas laborales. Pues ahorita está un poquito quieto porque creo que estamos en sobresaturación de contenido. Entonces, pero igual para los que quieran unirse, pues déjennos sus correos con el que se registraron o su nombre o el nombre con el que se registraron, pues para buscarlos en los registros, valga la redundancia, y los estaremos enviando la invitación durante el transcurso de la semana. Listo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz noche. Chao.